en el funcionamiento que tiene. ¿Sí? Esta marca SMC está especializada en cuanto a lo que es la producción de sensores, pero en la categoría industrial. Los sensores se categorizan en tres tipos. Uno, bueno, los sensores y también las máquinas se caracterizan en tres equipos o tres grupos de trabajo. El primer grupo es la categoría profesional, el segundo grupo es la categoría semi-industrial y el tercer tipo es la categoría industrial. Cada una de estos grupos tienen un objetivo y un determinado uso de trabajo. ¿En qué consisten? Bueno, las categorías profesionales son aquellos dispositivos, máquinas que permiten realizar un trabajo y cumplen un cierto estándar, pero te exigen que tengan un periodo de trabajo y otro periodo de descanso intermitente para que pueda funcionar bien. El grupo semi-industrial te da una libertad de mayor horas de trabajo, pero también te exige horas de descanso. A diferencia que la categoría industrial, que son máquinas que pueden trabajar durante todo el turno de la producción. Esas tres categorizaciones se van estandarizando de acuerdo a la calidad del material. Cuando ustedes vayan a comprarse un taladro, una moladora, cuando vayan a comprar destornilladores portátiles, les van a preguntar qué categoría quieres o para qué trabajo necesitas. Claro, ahí manejan otro tipo de categorización que se asemeja a lo que les he mencionado. Pero la mejor calidad que ellos te van a ofrecer, te van a decir, es la categoría industrial. Puedes trabajar sin descanso durante las 4 horas de la mañana y durante las 4 horas de la tarde. Eso te dice. Entonces, obviamente, cada grupo está caracterizado por su anexo al precio. Las que son categorías profesionales, obviamente, tienen un costo mucho menor a una máquina que tiene la categoría industrial, que es de un costo más elevado. Normalmente en las empresas se utilizan puros sensores, contactores térmicos y cables de la categoría industrial, porque una vez que agarras ese componente, lo pones a funcionar, y el único descanso que va a tener ese componente va a ser cuando se arruine la máquina o cuando el componente ya se haya fundido. Acuérdense que en las empresas siempre realizan 3 turnos, especialmente en las empresas que realizan producción. Las máquinas no descansan, los que descansan son los operadores. Hacen 3 turnos de 8 horas. 3 turnos por 8 horas te dan las 24 horas completas que tiene el día. Adentrándonos más, vamos a ver la introducción, sensores industriales convencionales, y los sensores industriales avanzados los vamos a dejar para más adelante, para automatismos 2. Pero necesitamos saber a qué se refiere cuando se habla del sensor. Bien, como muy bien está indicando aquí, les vamos a explicar qué es un sensor. El sensor es un aparato capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las variables de instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud obtenida puede ser una resistencia eléctrica, como una resistencia termocupla, una capacidad eléctrica como un sensor de humedad,
una tensión eléctrica como un termopar, una corriente eléctrica como un fototransistor o cualquier otro dispositivo que pueda convertir una magnitud eléctrica en señal eléctrica. ¿Cómo funcionan estos sensores? Los sensores tienen dos tipos de funcionamiento. Pueden ser sensores activos o sensores pasivos. ¿Cuáles son los sensores pasivos? Los sensores pasivos son aquellos transductores, son aquellos sensores que te pueden generar un tipo de señal sin necesidad de contar con una fuente de alimentación, como por ejemplo esta termocupla. Esta termocupla, al ser calentada, lo que produce por los cables es un desplazamiento de corriente, y al producir un desplazamiento de corriente se conecta a un transductor, y el transductor es el encargado de interpretar esas señales de corrientes que le está mandando esta termocupla. Eso sería un sensor pasivo porque no necesita alimentación. Directamente la magnitud física, temperatura, está incidiendo en lo que es el sensor. Hay otros sensores como estos dos, capacitivos, inductivos, que son sensores activos. Estos sensores activos necesitan alimentación de 12 voltios para poder emitir la señal, que ahorita vamos a ver cómo emiten la señal, y poder tener un campo de sensibilidad donde los objetos van a incidir en esa señal que emiten para poder detectar la distancia. Estos ya se consideran sensores activos por tener una fuente de alimentación, tanto para el sensor capacitivo y para el sensor inductivo. Hay otros sensores, como en este caso un sensor de posición muy convencional, que es nuestro famoso final de carrera. Este final de carrera es completamente pasivo. Necesita que la magnitud, en este caso la magnitud física, fuerza, actúe directamente sobre la palanca y este provoque un cambio de estado. En resumen, los sensores van detectando magnitudes físicas para que se pueda producir un cambio de estado en sus contactos, de normalmente cerrado a abierto para dar fin a un proceso, o de normalmente abierto a cerrado para que dé inicio a un proceso industrial. Esa es la finalidad de los sensores. Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto con la variable a medir o a controlar. Hay sensores que no solo sirven para medir la variable, sino también para convertirla mediante circuitos electrónicos en una señal estándar, ¿sí? Entonces aquí ya les está volviendo a repetir que hay sensores que son activos, que necesitan alimentación y te mandan señal eléctrica, y otros que son pasivos. Ahora, algo importante que tienen que entender: las magnitudes físicas, como la temperatura o la presión, lo que hacen es producir un cambio en el valor, en este caso de la presión, un cambio de valor en la presión, en la cantidad de PSI o bares que va circulando a través de un ducto, o en la cantidad de temperatura de grados centígrados. Y esos grados centígrados o esos PSI tienen que convertirse en una señal eléctrica para que el transductor lo pueda reconocer, ¿sí? Es por esa razón que se parametrizan esos datos. ¿Cómo lo podemos parametrizar? La mayoría de los transductores recibe señales entre 4 a 20 miliamperios. En temperatura, 4 miliamperios que me llegue a mi transductor sería 0 grados.
y 20 miliamperios que llegue a mi transductor serían 100 grados centígrados. O en términos de voltaje, 1 voltio sería 0 grados y 5 voltios sería 100 grados de temperatura. Normalmente el parámetro en corriente que te puede entregar el sensor está establecido de 4 a 20 miliamperios en términos de corriente, y en términos de voltaje está interpretado entre 1 voltio a 10 voltios. Para tener una relación lineal con los cambios de la variable mediante un rango o un span, para fines de control de dicha variable en un proceso, se hace este escalamiento o esta parametrización que les estoy diciendo. Puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo, pero la comunicación entre los dispositivos siempre tiene que ser en términos de corriente o de voltaje. Esos valores nomás van a ser interpretados. Como por ejemplo, el termómetro de mercurio, que aprovecha la propiedad de que posee el mercurio de dilatarse y contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra forma de energía. Para que se entienda bien el ejemplo que se está mencionando aquí, el termómetro de mercurio tiene una particularidad que reacciona ante la temperatura, dilatándose o contrayéndose. ¿Cómo se aprovecha? Bueno, se introduce en un tubo de ensayo cilíndrico delgado y lo que se hace es segmentar de acuerdo a la parametrización que ellos establecen. Cuando el mercurio esté expuesto a pónganle 0 grados centígrados, va a tener una cierta contracción y es ahí donde anotan la raya de grados de 0 grados centígrados. Cuando lo exponen a 10 grados centígrados, va a dilatarse hasta cierto desplazamiento, y ahí es donde colocan la segmentación de 10 grados centígrados. Es así como van parametrizando los instrumentos de los sensores que se utilizan en las empresas. Características generales. Estas características que les voy a mencionar son características que ustedes ya conocen, ya dominan y ya han visto en medidas eléctricas. Todos estos parámetros que les estoy mencionando han sido objeto de estudios en medidas eléctricas y son requisitos que tienen que cumplir los instrumentos para poder estar estandarizados dentro de lo que es la clasificación industrial. Tiene que existir un rango de medida, un dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el sensor, una precisión, el error de medida máximo esperado, ¿sí? El offset o derivación de cero, el valor de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el offset. O la sensibilidad de un sensor, la relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de la magnitud de entrada, eso se llama sensibilidad. La linealidad de correlación lineal tiene que ver con el grado de conciencia entre la curva de calibración y una línea recta de determinación. A eso se determina interpolación. ¿Qué otras características debe cumplir nuestro sensor? La mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a la salida. Rapidez de respuesta. Puede ser un tiempo fijo
o depender de cuánto varíe la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las variaciones de las magnitudes de entrada. Las derivas son otras magnitudes aparte de la medida como magnitud de entrada que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser condiciones ambientales como la humedad, la temperatura, u otras como el envejecimiento, oxidación, desgaste, etc. Esos repercuten directamente en el sensor. O la repetibilidad, error esperado al repetir varias veces la misma medida. Hasta ahí, dudas, consultas. Una, Claro, mientras les explico, deben estar jugando Free Fire, ¿no ve? no hay preguntas por eso. No, profe, No, ¿cómo crees? pues, ¿Cómo fue, profe? Más, Bueno, entonces se ha entendido todo, no hay que explicar nada hasta ahí entonces. Eso va a entrar al No, examen. no, la mayor parte, profe. Kiss, casi ¿cómo no todo, estás? profe. Aquí medio muerto, profe. ¿Cómo pues? A ver, han entendido todo, ¿no ve? Estas especificaciones técnicas que deben cumplir. Muchachos, algo. va a entrar al examen eso. Vamos a pasar, pues. Muchachos, ¿se entiende, no ve lo que se quería explicar? Más o menos. Más o menos. Una vez más, Muchachos, profe. Una vez más. pero no se van a tirar. A ver, rango de Ah, medida. El dominio en la magnitud medida en el que se puede aplicar el sensor. A ver, por ejemplo, les voy a decir el rango de medida. El rango de medida tiene que ver con la amplitud a la cual va a medirse el objeto que vamos a censar. Por ejemplo, si yo quiero pesar pollo, ¿sí? Tengo que buscar una balanza que me permite establecer la medida del peso del pollo. Ahora, ese mismo pollo yo puedo pesarlo en una romana o en una balanza electrónica que utilizan las doñitas. Ese rango de medida está aplicado a la exactitud para poder pesar ese pollo. Ahora, en las trancas donde pesan alto tonelaje de los autos, también es un sensor de peso, ¿no ve? Pero su rango de medida de esas trancas está en toneladas, mientras que la balanza y la romana están en kilogramos. Para pesar el pollo, entonces, ¿cuál tiene mejor rango de medida? El kilogramo, Claro, kilo. exacto, a eso se refiere entonces. Si vas a hacer la medición de un objeto que quieres ver a qué distancia está, tienes que escoger un sensor que te permita censar en centímetros y no así en metros. A eso se refiere el rango de medida, porque vas a tener un error. La precisión, ¿qué es la precisión? Es el error de medida máximo esperado. Por ejemplo, si ustedes agarran el flexómetro, van a ver
que desde 0 hasta 1 centímetro existen 10 rayitas. Entonces, la precisión que tiene ese flexómetro es de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque el segmento más pequeño que puede medir es de 1 milímetro. ¿Sí? A eso se refiere con la precisión, al segmento más pequeño. Como dice aquí, es el error de medida máximo esperado. En el flexómetro, el error que puedes tener va a estar establecido en más 1 milímetro o menos 1 milímetro. En las resistencias, por ejemplo, la precisión que tiene está determinado por la cuarta línea. Si es dorado, puede ser un 20% más o un 20% menos la precisión de esa medida. ¿Qué significa? Que si es de 100 ohmios, puede ser que te mida 120 o puede ser que te mida 80. Entre ese rango establecido se establece la precisión. ¿Hasta ahí se ha entendido? Que el error humano no existe. Aquí más abajo está el error humano. Después viene offset o derivación de 0. El valor de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula. ¿Sí? O sea, el sensor, sin que exista ningún objeto a su alrededor que pueda interponerse entre la barrera de captación, debería darme un valor de 4 miliamperios, ¿no ve? ¿Por qué? Porque estoy estableciendo como 0 a 4 miliamperios. Y si existe una captación ya a una distancia de 1 milímetro en el sensor, o sea, lo más cerca tapándolo al sensor, debería marcarme 20 miliamperios. O 1 voltio cuando no exista ninguna interrupción, cuando haya 0 de distancia, y 5 o 10 voltios cuando el objeto esté cerca del sensor, cuando esté en el tope del sensor. Pero el offset o derivación de 0 dice que si no hay nada que esté obstaculizando el campo de sensación, se tiene que tener un valor de 4 miliamperios. Pero a veces el sensor se daña o el sensor está mal calibrado, no te muestra 4 miliamperios, te puede mostrar 4.5. Ese 0.5 que ha ido aumentando hace referencia al offset. Entonces, para nosotros, para poder agarrar una relación lineal, nuestro 0 ya no va a ser 4, sino va a ser el 4.5. A eso se refiere el offset de derivación. Ahora, existe la sensibilidad de un sensor. Esa sensibilidad es la relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de la magnitud de entrada. Por ejemplo, si ustedes hacen la prueba ahorita en su cámara, activan la cámara, pasan la mano por el lente, si tiene buena sensibilidad el sensor de tu cámara, los movimientos que estás haciendo van a ser los mismos que vas a ver en tu pantalla. Pero si no tiene buena sensibilidad, significa que va a tardar en responder a los movimientos que estás haciendo con tu mano con los movimientos que vas a ver en tu pantalla. La sensibilidad de un sensor es la relación entre la entrada y la salida. Linealidad o correlación lineal tiene que ver con el grado de coincidencia entre la curva de calibración y una línea recta determinada. Por ejemplo, aquí ustedes observan dos gráficas. ¿Cuál de estas dos gráficas tiene una curva de calibración más
apegada a la línea recta. Esta gráfica, ¿no ve? Correcto, esta gráfica es la que tiene más pegada. Entonces, al hacer referencia al grado de coincidencia entre la curva de calibración y la línea recta, se está haciendo referencia a la linealidad en cuanto a lo que viene a ser la interpolación. O sea, en este caso, si se fijan, no está empezando de cero, ¿sí? No está empezando de cero la recta. Este punto de inicio para mí sería los 4 miliamperios. Y por último, el máximo valor que voy a obtener va a llegar a ser los 20 miliamperios. Entonces, la linealidad o correlación lineal tiene que ver entre la parametrización de la magnitud con la señal que voy a establecer como rango para la medida. Como les decía hace rato, para mí 0 grados en mi sensor va a ser 4 miliamperios y la temperatura máxima, que va a ser 100 grados, en mi sensor va a ser 20 miliamperios. A eso se refiere la linealidad y correlación, la relación entre la magnitud que se está midiendo y el valor en corriente. La resolución es la mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a la salida. La resolución es una comparación como la resolución de los televisores, la señal que ingresa, la señal que te refleja. Si tiene buena resolución, la señal va a ser más pura, más limpia, ¿sí? Si tiene buena resolución, el sensor te va a ir dando valores de 4, 4.1, 4.2, 4.3. Pero si tiene mala resolución, te va a ir dando, en vez de 4.1, directamente 4.5, 5, 5.5, 6. Entonces la resolución está referenciada a qué segmentos pequeños te puede ir escalando el sensor para poder darte en la salida una mejor representación de lo que estás midiendo. La rapidez de respuesta puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varía la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las variaciones de la magnitud de entrada. Esta rapidez de respuesta se asemeja a lo que hace rato les había mencionado de la sensibilidad del sensor. La rapidez con la cual el sensor va a procesar las variaciones que va a existir entre el sensor y la magnitud a medir, ¿sí? Han debido ver ustedes que hay algunos procesos, por ejemplo, cuando hacemos una transmisión en vivo, mientras yo estoy moviendo una diapositiva, a ustedes después de un segundo les va a llegar la otra hoja. A eso va relacionado la respuesta, la rapidez de respuesta. A qué tan veloz puede procesar los cambios que se están ejecutando en la medición de esa magnitud. Las derivas. Estas son agentes ambientales que van a repercutir en el funcionamiento de los sensores. No es lo mismo que un sensor inductivo tenga un tiempo de vida de 5 años aquí y un sensor inductivo en el chaparé tenga un tiempo de vida de 2 años. Ahí influye lo que son la oxidación, desgaste, temperatura, humedad, que aunque no crean, repercuten enormemente en lo que va a ser el rendimiento del sensor. Y por último, la repetitividad.
Este error está dado más al desgaste que va a sufrir por la cantidad de activaciones y desactivaciones que va a tener los sensores que van a usar ustedes. Ahora sí, muchachos, ¿si han entendido o siguen jugando Free Fire? Todo nice. Ya. ¿Alguna duda, consulta? Ninguna, todo está claro, todo está excelente. Bueno, no hay mucho que no hay mucho que darle vuelta en este caso, ¿no? Bien, muchachos, entonces continuamos. Los primeros sensores que van a toparse ustedes son los sensores magnéticos, también conocidos como finales de carrera. Ojo, hay los finales de carrera, como les he mostrado inicialmente, que funcionan con presión, fuerza mecánica para cambiar estado en los contactos. Y existen nuestros sensores magnéticos final de carrera que son netamente electrónicos, como estos. Existen dos tipos, el tipo red y el tipo estado sólido. La diferencia es el posicionamiento de el sensor que va a captar al campo magnético. El tipo red es un conmutador con contactos mecánicos. Los actuadores neumáticos, los cilindros neumáticos, internamente tienen un anillo magnético. El contacto del detector consiste en una chapa metálica que, ante la proximidad del campo magnético generado por el anillo del actuador, es atraído hacia él, cerrando el contacto. Eso se usan para determinar el posicionamiento del cilindro del émbolo que tiene cada uno de los cilindros neumáticos. Este mismo tipo de sensor puede utilizarse para dar fin a los procesos cuando se utilizan cintas transportadoras, se utilizan barras de desplazamiento horizontal o vertical. Existe el tipo de estado sólido. Contiene una resistencia magnetosensible que reacciona ante un campo magnético de la misma manera que la resistencia de un elemento fotosensible cuando recibe la influencia de la luz. Un circuito electrónico convierte el cambio de resistencia en un comportamiento on-off. Estos detectores pueden ser de 2 hilos si van a ser solamente un contacto, o de 3 hilos si van a ser del tipo conmutador, clasificándose estos últimos en tipo PNP y NPN. La diferencia fundamental entre los tipos reside en la forma de conexión de la carga de los mismos. Existen esta terminación PNP, NPN, van a escuchar mucho de esto cuando vayan haciendo la investigación de los sensores magnéticos y de lo que van a ser los sensores capacitivos, inductivos y sensores fotoeléctricos. ¿Por qué se escucha mucho? Porque cada uno de estos sensores funciona con corriente continua. Eso significa que van a tener polaridad positiva y también van a tener polaridad negativa. Cuando ustedes hacen la instalación eléctrica de un domicilio, con el interruptor controlan línea, ¿no es cierto? El interruptor controla línea para dejar pasar corriente o cortar la corriente. En este caso, estos dispositivos llegarían a tener un interruptor o un común que controle el negativo, y este otro tipo tendrían un interruptor o un común que controlaría el positivo. Por eso se dice PNP, porque el negativo va a ser el común, o NPN,
porque el positivo va a ser el común. Tenemos después los sensores capacitivos. Es importante que presten atención aquí porque es interesante cómo funcionan los sensores capacitivos. Los sensores capacitivos son un tipo de sensor eléctrico. La función del detector capacitivo consiste en un cambio de estado basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores capacitivos detectan la presencia de objetos metálicos o no metálicos, midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica del material a detectar su masa, el tamaño y la distancia, la superficie y sensibilidad del detector. Cuando un objeto conductor se acerca a la cara activa del detector, el objeto actúa como un condensador. El cambio de la capacitancia es significativo durante una larga distancia. Si se aproxima un objeto no conductor, solamente se produce un cambio pequeño en la constante dieléctrica y el incremento en su capacitancia es muy pequeño comparado con la resistencia se produce un cambio pequeño con la constante dieléctrica y el incremento en su capacitancia es muy pequeño comparado con los materiales conductores. Hay que tomar nota de los factores de corrección al comparar las distintas distancias de detección. Para que se entienda bien, este sensor capacitivo funciona con un campo magnético, con un campo eléctrico. ¿Cuál es la particularidad del campo eléctrico? El campo eléctrico es una carga equipotencial. Y esta carga equipotencial puede estar atómicamente cargado positivamente o atómicamente cargado negativamente. Este campo eléctrico corresponde a la reacción directa de lo que significa la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Que las cargas positivas son atraídas a las cargas negativas y viceversa. Y las cargas que tengan la misma polaridad se repelen. Eso es lo que dice. Para entender qué tan fuerte es el campo de actuación de este campo eléctrico, se ha hecho un experimento en colegio, que estoy seguro que ustedes lo han hecho. Se agarra unas partículas de papel, se van picando esas partículas de papel hasta producir pedazos pequeños y se agarra una punta del lapicero y se va frotando en el cabello. Al frotar en el cabello ese lapicero, estamos haciendo que se vaya cargando positivamente, que vaya perdiendo electrones. Y al producir esa pérdida de electrones, el lapicero se va a cargar positivamente. Esa carga equipotencial positiva va a tener un campo de acción de atracción. Y ese campo de acción de atracción se llama campo magnético, campo eléctrico. Y ustedes al acercar la punta del lapicero a esas partículas de papel, antes de que llegue a tocar el papel va a ser atraído hacia el lapicero. Eso no es muy difícil de entender. Se ha inducido una electricidad estática produciendo la pérdida de electrones, haciendo que se cargue positivamente el lapicero. Y el papel, al estar eléctricamente cargado con una carga negativa, ha sido atraído hacia el lapicero. Entonces, ese campo de acción se llama campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, muchachos, es el que puede detectar
o puede comportarse de diferente forma ante materiales que son metálicos y ante materiales que son no metálicos. Entonces, estos sensores, al producir ese campo eléctrico, te permiten sensar ya sea objetos que pueden ser metálicos u objetos que pueden ser no metálicos. Por ejemplo, para poder ver o para poder sensar el nivel del agua, se pueden usar estos sensores capacitivos. O para determinar la pureza o el pH del agua, se pueden utilizar estos sensores capacitivos. Lo bueno del campo magnético es que va actuando tanto en piezas de fierro como también en piezas de plástico, en piezas transparentes como en piezas oscuras. Todo eso se va a estar en función a la parametrización que ustedes van a darle. Después tenemos los famosos sensores inductivos. Los sensores inductivos son un tipo de sensor eléctrico. Sirven para detectar materiales metálicos ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia de objetos metálicos en un determinado contexto. Control de presencia o de ausencia, detección de paso, de atasco, de posicionamiento, de codificación y de conteo. Han sido diseñados para trabajar generando un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo generadas al inducirse en el objeto férrico o no férrico. El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador que permite generar ese campo magnético, un sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. Al aproximarse un objeto metálico o no metálico, se induce corriente de histéresis en el objeto. Debido a ello, hay una pérdida de energía y una menor amplitud de oscilación. El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud y genera una señal que conmuta la salida de estado sólido o la posición encendido o apagada. La ventaja de estos sensores inductivos es el trabajo con objetos metálicos. Cuando ustedes activan un transformador, van a sentir que en toda la carcasa se va produciendo un campo magnético. Ese campo magnético que se produce en la carcasa, jóvenes, es provocado por las bobinas que tiene este transformador. Estos sensores inductivos tienen el mismo comportamiento. Internamente tienen unas bobinas, tienen un oscilador y eso les permite generar un campo magnético que va a generarse alrededor de esta punta. Si esta punta detecta un material, o sea, aproxima un material ferroso, un material metálico, ese campo magnético va a cubrir a toda la parte metálica. Va a ser conducido por toda esa parte metálica. Va a haber circulación de las corrientes a través de ese objeto metálico. Y el sensor va a detectar que existe una pérdida en cuanto a la ampliación de su campo magnético. Y esos parámetros de ganancia, de pérdida que va a detectar se van a interpretar como una señal de apertura o como una señal de cierre para dar fin a un proceso o dar inicio a otro proceso. Exclusivamente el sensor inductivo está diseñado para trabajar con piezas metálicas. También dice que puede trabajar con objetos no metálicos.
pero la precisión al trabajar con objetos no metálicos no es la misma que un sensor capacitivo. Entonces, en resumen, podríamos decir que un sensor inductivo me trabaja mucho mejor cuando lo expongo a materiales magnéticos o metálicos, y los sensores capacitivos trabajan mejor cuando los expongo a materiales no metálicos. El otro tipo de sensor, otro sensor que es muy utilizado, los sensores fotoeléctricos. Principio de funcionamiento. Los sensores fotoeléctricos son un tipo de sensor eléctrico. Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que va a generar la luz y un componente receptor que ve la luz generada por el emisor. A esto se determinan fotodetectores. La construcción de este tipo de sensores se encuentra basada en el empleo de una fuente de señal luminosa, lámparas, diodos LED, diodos láser, etc., y una célula receptora de dicha señal, como puede ser fotodiodos, fototransistores, según la forma en que se produzca esta emisión y detección de luz. Podemos dividir este tipo de sensores en dos: sensores por barrera y sensores por reflexión. Los sensores por barrera detectan la existencia de un objeto porque interfiere la recepción de la señal luminosa. En los sensores por reflexión, la señal luminosa es reflejada por el objeto y esta luz reflejada es captada por el captador fotoeléctrico, lo que finalmente indica al sistema la presencia de un objeto. Vamos a ver cómo es entonces cada sensor. Sensores fotoeléctricos, el tipo 1. Existen diferentes variantes de sensores fotoeléctricos en base a su medio físico y formato de presentación. Algunos de ellos son cilindros M18. Existen tanto en versión de barrera como en versión de reflexión, tanto sobre espejo como sobre objeto. Sus principales características son el índice de protección personal, el IP, que tiene un grado de protección contra el polvo del número 6 y un grado de protección contra el agua número 7. Tienen un IPK 69 para la máxima resistencia al agua, y para este K significa la protección ante perturbaciones o ruidos magnéticos. Alta inmunidad al ruido electromagnético y a la luz ambiental. Modelos de barrera especiales, LED de alta potencia para compensar la suciedad en el ambiente y la alineación incorrecta. Hay dos tipos de sensores que se habían mencionado. Es el tipo de sensor en barrera, sería el tipo de sensor en barrera, que implica colocar este sensor a un extremo y otro sensor similar al otro extremo. La comunicación del haz de luz es de forma directa. Cuando por el medio pasa un objeto, la luz que se estaba comunicando entre ambos sensores, emisor y receptor, es interrumpida, generando un cambio de estado en sus contactos para poder activar una alarma, un contador o un temporizador. Así es como funciona un sensor de barrera. Tienen que estar conectados frente a frente, compartiendo la guía del haz de luz. Posteriormente, existe lo que son los sensores de reflexión. Estos sensores de reflexión son similares a estos, donde un haz de luz va emitiéndose constantemente, y cuando un objeto está pasando a través del sensor, esa luz
incide en el objeto y el reflejo del objeto es captado por el mismo sensor. Y al ser captado se interpreta de acuerdo a la intensidad luminosa que refleja qué tipo de material es, qué tipo de color es o si es un objeto a contar. Existen sensores fotoeléctricos del tipo 2. Existen tanto en versión de barrera, que están frente a frente, como en versión de reflexión, que necesitan incidir la luz en el objeto para recibir el reflejo, tanto sobre espejo como sobre objeto. Su encapsulado es en miniatura y de plástico, ofreciendo una solución ideal para la detección cuando el espacio es mínimo. Sus principales características son tamaños compactos, dimensiones del modelo plano, rayos rojo visible, simplifica la alineación para la instalación y el servicio, circuito integrado fotoeléctrico en una pastilla, es capaz de detectar objetos extremadamente pequeños con precisión rayo de 0.8 milímetros, modelo coaxial retroflejante y alojamiento con índice de protección 67. No le ingresa ni partículas de polvo y el 7 me indica que tampoco puede haber penetración de agua por más que esté sumergido bajo 1 metro de agua durante 30 minutos. Y existen los últimos sensores fotoeléctricos del tipo 3. Estos sensores fotoeléctricos de fibra óptica, que vienen en versiones de barrera como en versiones de reflexión, tanto sobre espejo como sobre objeto, se usan en entornos donde se necesita trabajar a altas temperaturas y con sustancias químicas agresivas, caracterizados por una combinación de necesidades de alta precisión con espacio de montaje limitado. Sus principales características son detección de objetos de alta precisión, muy fiables, instalación sencilla, larga vida útil del sensor para todas las aplicaciones comunes, fibras de alta flexibilidad y salida de cable a 90 grados para evitar roturas. Modelos hexagonales para un montaje mucho más sencillo, tamaños desde M3 a M6. Bien, muchachos, eso sería en cuanto a los 4 tipos más comunes de sensores convencionales que se manejan en la industria. Dudas, consultas.